Falcon nunca fue uno de mis superhéroes favoritos de Marvel, y es que nunca logré conectar con el personaje y mucho menos con el actor. Sin embargo, no podemos negar que se ve bastante épico volando y luchando en las películas donde participa, aunque cayó de mi gracia cuando indirectamente casi mata a War Machine en Civil War. Perdón. En la serie de Disney Plus, la cosa cambia, pues logré conectar más con el personaje gracias a que nos muestran más a fondo la identidad del mismo. Siento que el traje rojo fue su versión definitiva como Falcon, y sé que quedará en el olvido con el nuevo gran traje del Capitán América. Sin embargo, me gustaría tener al personaje en su versión definitiva antes de convertirse en el Capitán América. El día de hoy les mostraré cómo transformar esta figura de Aquaman con el pelo previamente retirado en Falcon con su traje rojo, con plantillas descargables incluidas. Así que sin más que decir, güeyes y espartanos, bienvenidos a un capítulo más con Street Play. Corre el intro. Quiero que mi estatuilla de Falcon sea algo dinámica, por lo que dejaré las articulaciones de codo para variar un poco la pose de vez en cuando. Para ello es necesario lijar toda la articulación para que cuando pintemos al momento de mover los codos, estos no se despinten. Es muy importante este paso, ya que si no lijamos las articulaciones siempre van a despintarse. Colocamos la figura en la pose deseada. Hacemos un corte al nivel del tobillo para poder mover los pies y fijamos todo perfectamente con cianocrilato y bicarbonato de sodio. Para figuras articuladas solo omitan el paso anterior. Una vez lista la figura, vamos a comenzar a dar la base del traje con plastilina epóxica en el pecho, espalda y piernas. Vamos a esculpir las líneas del traje que no sobresalgan demasiado, siempre consultando referencias para un mejor trabajo de esculpido. Vamos a modelar el pelo de nuestro personaje. Una vez dando la forma correcta del corte de pelo, vamos a darle textura con algún pedazo de lija de grano un tanto grueso. Una vez seca la plastilina, es muy importante lijar la pieza para obtener un buen acabado. En este proceso es recomendable utilizar cubrebocas o alguna mascarilla para evitar respirar el polvo de la epóxica. Y así es como nos debe quedar nuestra pieza con la base del traje lista. Vamos a descargar la plantilla del traje, link directo en la descripción. Marcamos y cortamos en goma eva las veces que indique la plantilla. Recuerden marcar con el cúter las líneas dibujadas en cada pieza, para que al momento de sellar la goma eva con calor, las líneas marcadas resalten correctamente. Ahora pegamos con pegamento instantáneo todas las piezas según corresponda cada una. La hombrera es esta pieza, la cual pegamos como se indica en el video, para crear la forma correcta de una hombrera. Pegamos las líneas del pecho y hombros. Los cinchos del jetpack y sus detalles.
Cinchos en los antebrazos y los brazaletes. Cinchos en las piernas y unos pequeños triángulos. Un par de cinchos en las botas y los lentes, importantes. Una vez pegadas todas las piezas de goma eva, sellamos con calor y aplicamos cianocrilato en brocha para endurecer la misma. Este paso es opcional, pero nos dará un mejor acabado. Siempre al momento de aplicar cianocrilato es necesario utilizar mascarilla para evitar respirar los vapores del mismo. Aquí yo pegué el jetpack a la espalda, pero ustedes no lo peguen aún, ya que hay que adaptarla junto con las alas que más adelante vamos a realizar. Dejamos secar una hora el cianocrilato y aplicamos primer en aerosol. Yo utilizo de la marca Meridian. El primer es muy importante, ya que es una capa especial para la correcta adherencia de la pintura. Aquí olvidé añadir un par de bolsas de goma eva de 5 milímetros de grosor y un par de pequeños palos de madera para simular los detalles del cinturón. Ya lista la figura, la colocamos en un lugar seguro y es momento de trabajar en las alas. Para ello vamos a la descripción a descargar las plantillas, cortesía del gran Carverman, quien las realizó a tamaño real. Pero no se preocupen, estas ya están a escala 12 pulgadas. Cortamos la silueta de las alas y marcamos en cartón. Yo usaré cartón cascarón. Ya que tengamos la silueta de las alas, cortamos en dos partes las alas para comenzar a marcar las plumas correspondientes. Pegamos las dos partes según corresponda. Marcamos con cúter las líneas de cada pluma para resaltar la separación entre cada una de ellas. Recuerden realizar este paso 4 veces. Aplicamos cianocrilato en brocha en las orillas de las alas para endurecer el cartón. Volvemos a la plantilla y ahora hay que marcar y cortar cada detalle de las partes mecánicas de las alas. Yo las haré de goma eva. Y algo así es como nos debe de quedar. Recuerden guiarse en la plantilla y en imágenes de referencia para obtener un mejor resultado. Les confieso que tardé 2 días en hacer este par de alas. Sellamos la goma eva con cianocrilato y listo. Tenemos nuestro par de alas listas para ser imprimadas. Vamos ahora con la base, la cual estará compuesta de 3 pedazos de madera de 2 centímetros de grosor, colocadas de esta manera. Realizamos 2 agujeros guía para atornillar los 2 pedazos de madera en donde estará recargado nuestro Falcon. Realizamos 4 agujeros guía en la base y atornillamos de nuevo. También haremos otro agujero guía en la planta del pie que irá fijada a la base. Otro agujero en la base. Ahora cortamos la cabeza de un tornillo, el cual atornillaremos al pie y después a la base.
Vamos a hacer una mezcla de 50% yeso, 40% resistol blanco y 10% agua. Mezclamos perfectamente y aplicamos a toda la madera para darle una textura de piedra. También cortamos pedazos de unicel a modo de rocas para decorar la base, a las cuales también aplicaremos la mezcla de yeso. Dejamos secar por 12 horas y así es como quedará nuestra base una vez seca. Y ahora pegamos las alas al jetpack con pegamento instantáneo y luego a la espalda de nuestro Falcon. El jetpack está hecho de goma eva de 5 milímetros de grosor. Usaré este par de pistolas de Star-Lord que ya no utilizo para cortarlas y adaptarlas para simular un par de pistolas que pueda portar nuestro Falcon. Y así, nuestro Falcon podrá apuntar de dos maneras. Ahora sí, estamos listos para comenzar a pintar.
Aplicamos una capa de sellador en aerosol con terminado mate a toda la figura. Y después con un barniz transparente brillante de uñas, aplicamos una capa a todos los detalles que brillen o sean metálicos, como el mecanismo de las alas, los lentes, las botas y los brazaletes. También sellamos nuestras armas con barniz brillante y así el resultado sería el siguiente. Espero te haya gustado mucho este custom de Falcon. Si es así, por favor déjame tu pulgar arriba, suscríbete si aún no lo estás, me ayuda muchísimo a seguir trabajando. Activa la campanita para que no te pierdas del nuevo contenido. Te dejo mi video anterior y una recomendación de YouTube. Mi nombre es William Palacios y nos vemos en un próximo capítulo de Street Play. Hasta luego.